Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que se han conectado. Hoy vamos a estudiar, seguir estudiando las parábolas que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, pues cuando dijo cada una de sus parábolas, que fueron bastantes, fueron alrededor de 35, 40 parábolas, Él siempre las decía con un propósito en mente. Él no solamente decía las parábolas por contar una historia, ¿verdad? Sino las decía en referencia a una necesidad espiritual, a una necesidad de entendimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues es la que nos abre el entendimiento para conocer a Dios, para conocer el reino de Dios, para conocer las cosas espirituales. Y si no, y si nuestro entendimiento está cerrado o no nos ilustra, no nos ayudan, pues vamos a seguir como en oscuridad, ¿verdad? No vamos a poder entender qué es lo que la palabra de Dios realmente nos enseña. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino, hermanos, a mostrar a Dios, a demostrarle a la gente a Dios, que lo conozcan en persona. Y él también vino a corregir las malas ideas que se tenían de Dios y a enseñar la manera correcta de entender lo que Dios quiere cómo Él quiere que vivamos para llevar una vida que le agrade y una vida que nos bendiga a nosotros mismos, porque al obedecer la palabra de Dios, nosotros vamos a ser los que vamos a recibir el beneficio y nosotros vamos a ser los bendecidos, ¿verdad? Así que en esta noche les invito a que agarren sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a estudiar esta parte del Evangelio de Mateo, capítulo 19. Capítulo 19. En el capítulo 19, hermanos, podemos ver algunas cosas que están pasando en la vida del pueblo de Israel. Y empieza Jesús a hablar acerca de la importancia del reino de los cielos, del reino de Dios. Es muy importante que la persona en el reino de Dios sea una persona humilde, una persona que se preste a ser enseñada, que pueda corregir sus defectos, que tenga el deseo de ser mejor persona. Y precisamente en el capítulo 19 empieza hablando del divorcio, ¿verdad? Empieza hablando del divorcio, ¿por qué? Porque en la época de Jesús el divorcio era bien común y la gente se divorciaba por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenían un corazón egoísta, era un corazón egoísta, ¿verdad? Y es bien importante lo que vamos a ver a continuación. Y luego Jesús, luego, después de hablar del divorcio, habla de los niños, de la importancia de que los niños puedan aprender, puedan aprender dentro de una sociedad sana, una sociedad que no tenga egoísmo, que no tenga maldad, sino que el niño pueda crecer en un ambiente sano, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Porque los niños, si no crecen en un ambiente sano, imagínense los pobres niños que crecen en un hogar destruido, en un hogar ah, donde hay pleitos, hay problemas, hay mal carácter, hay gritos, hay ofensas, todo eso, pues el niño va a crecer en un ambiente pues malo, ¿verdad? Y va a pensar que eso es lo normal, ¿verdad? Y así va a crecer. Y todo esto, hermanos, ¿por qué? Porque el corazón humano está maleado, ¿verdad? Por el pecado, por la maldad. Entonces, cuando llega el capítulo 19, verso 16, ahí Jesús tiene un encuentro con una persona supuestamente correcta, supuestamente o religiosamente ah, bien formada, ¿verdad? Bien formada, que tenía valores, que tenía principios. Pero al mismo tiempo, vamos a ver que, aunque esta persona, podríamos decir que una persona correcta en su manera de vivir, pero no era suficiente, ¿verdad? No era suficiente porque no tenía un corazón bueno, ¿verdad? Era un corazón egoísta, ¿verdad? Y eso es lo que realmente quiere dejar Jesús en claro, de que el corazón necesita ser regenerado, el corazón necesita ser transformado.
el corazón humano, tanto del hombre como de la mujer, porque si el corazón no es transformado, el ser humano va a seguir viviendo con egoísmo, con maldad, con celos, con etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso no trae felicidad, no trae armonía ni a la persona, ni al hogar, ni a la comunidad, ni a la sociedad, ni al país, ¿verdad? Entonces todo eso se refleja, hermanos, en los malos resultados en que vive la sociedad. Por eso es bien importante que el reino de los cielos pueda llegar a nosotros. Y el reino de los cielos trae un nuevo carácter, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de ser a una buena persona, ¿verdad? Pero eso nada más lo podemos aprender de Dios. Nada más lo podemos aprender de Dios. En el capítulo 19, verso 16, vamos a ver el contexto. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo en el capítulo 20? Lo que dijo en el capítulo 20 es en consecuencia de lo que estaba pasando en el capítulo 19. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice el versículo 16, Mateo 19, 16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, le dice. Parece que cuando le dice maestro está reconociendo a Jesús que es un maestro que tiene capacidad de enseñar. Pero lo importante, hermanos, aquí vamos a ver que lo importante no es que sepamos que Jesús es un maestro, porque si venimos a Él para que nos enseñe y Él nos dice lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió que uno se acerque a Jesús para que le enseñe si uno no está dispuesto a corregir, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿no? Era el problema. Dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? En otras versiones, no recuerdo cómo dice, pero da a entender que la vida eterna era algo que él quería conseguir, ¿verdad? O sea que como que él la quería obtener a base de ciertas acciones. Entonces aquí dice el verso 17, Jesús le trata de cambiar desde un principio la manera de entender las cosas. Verso 17, Jesús le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Dice. Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Desde luego que Jesús está refiriendo a Dios, ¿verdad? A Dios. En otras palabras, dan a entender que ninguno, aparte de Dios, es bueno. Es lo que está queriendo decir Jesús. Y de antemano le está diciendo al hombre, si tú te consideras bueno, no lo eres, ¿verdad? Porque solo hay uno bueno. Entonces, Jesús le está hablando con palabras para que empezar a que él empiece a razonar que él no es bueno, aunque él se sienta bueno y parezca y se haga y piense a sí mismo como de él mismo como que es bueno. Jesús ya le dijo de que solamente hay uno que es bueno. Entonces, de ahí ya empezó a recibir una lección, ¿verdad? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Y luego le dice, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y aquí, hermanos, parece de que esta es la solución para entrar a la vida, ¿verdad? Para obedecer los mandamientos. Pero, pero en el fondo, hermanos, vamos a ver que una persona puede tratar de guardar los mandamientos, pero si su corazón es rebelde, si su corazón no está transformado, tal vez va a cumplir superficialmente las cosas o las va a hacer de una manera superficial, pero no las va a hacer realmente como deben de ser, ¿verdad? Por amor. Entonces le pregunta, le dice, si quieres entrar en la vida, le dice Jesús, obedece los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Preguntó el hombre, como si, como si no lo supiera, ¿verdad? Como que aquí está como queriendo jugar, ¿verdad? Como queriendo jugar a que, pues, no, como que no sé muy bien cuáles, ¿verdad? A ver, oriéntame, porque no voy a hacer que, que no sepa yo o que hayan otros que yo no sé, ¿verdad? Aquí el hombre está tratando de buscar la manera de quedar bien, ¿verdad? Como que se quiere hacer pasar como que él el inocente, ¿verdad? Pero en realidad Jesús conoce todo, ¿verdad? Y Jesús le contesta cuáles son los mandamientos que él debe de guardar. Le dice, no mates. Y al no matar, eso es mostrarle amor al prójimo, ¿verdad? No cometas adulterio. En otras palabras,
ama a tu esposa, eso lo está queriendo decir. Luego le dice, no robes, respeta el trabajo de tu compañero, de tu prójimo, ámalo, diciendo, no robándole, ¿verdad? Eh, eh, trátalo con dignidad, eso quiere decir. No presentes falso testimonio. En otras palabras, no mientas ante el juez porque acusando a tu hermano de algo que no hizo, ¿verdad? Eso es una maldad. Eso quiere decir no cometas, no presentes falso testimonio. Aquí está hablando cuando el testimonio contaba como una evidencia para juzgar a una persona. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que son prójimos también, más cercanos todavía. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí lo que Jesús está tratando de incluir a todo ser humano, a toda persona que él pueda tener a su alcance, dice, demuéstrale amor, demuéstrale buenos sentimientos, demuéstrale una buena actitud, ¿verdad? Míralo con amor, ¿verdad? No trates de sentirte mejor tú que él, sino al contrario. Ah, usa la humildad. Y lo que este hombre dice, todo esto los he cumplido, dijo el joven, y luego dice, ¿qué más me falta? Como diciendo, yo ya me autocalifiqué y yo te puedo decir, le dice a Jesús, de que todo esto que tú has dicho ya lo hice, ¿verdad? Como diciendo, yo creo que ya estoy, he sacado una buena nota, una buena calificación. Entonces yo, como diciendo, yo creo que ya me merezco la vida eterna. Esto está tratando de decir. Pero como Jesús conoce todo corazón, le dice el verso 21, si quieres ser perfecto o completo, eso quiere decir la palabra perfecto, si quieres que no te falte nada, en realidad, cubrir todas las áreas de tu vida, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Bueno, Jesús le estaba pidiendo a este joven, Jesús se dio cuenta que este era un joven rico, ¿verdad? De una posición social, tal vez por su manera de hablar, por su manera de vestir, por su manera de conducirse, que Jesús entendió que este era un hombre de dinero, ¿verdad? Un hombre que tenía posición económica alta. Entonces Jesús, que como conocía a la gente rica, cómo era su manera de pensar, Jesús le dice, ¿sabes qué? Si quieres ser perfecto y realmente demostrar que eres un hombre amoroso, como los que Dios busca, que cumpla sus leyes. Aquí entonces, pues todo lo que tienes, pues véndelo y repártelo a los pobres, porque hay mucha gente que necesita amor, hay mucha gente que necesita ayuda, ¿verdad? Demuestra realmente que eres una buena persona, que tienes un corazón dadivoso como el de Dios, demuéstralo haciendo lo que te estoy pidiendo, le dice Jesús. Y luego, ya que te quedes sin tu riqueza, ven y sígueme, le dice Jesús a este hombre. Como diciendo, esas riquezas te están estorbando para que me puedas seguir, para que puedas realmente venir conmigo, ¿verdad? Y ser parte de los míos. Versículo 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. En otras palabras, que esto en vez de traerle alegría, porque él se consideraba a sí mismo una buena persona, dice que descubrió que no era una buena persona. Jesús le hizo ver que no era una persona que amaba a los demás, sino que era una persona egoísta, era una persona que tenía un corazón solo para él, ¿verdad? Solo pensaba en él. Entonces, esto Jesús cumplió con su propósito de hacerle ver de que, de que no era feliz, ¿verdad? De que el dinero y esa posición que él tenía y esa manera de pensar, en vez de traerle felicidad, le trajo tristeza, le trajo
darse cuenta de su condición. Pero lo triste es que amaba más el dinero, amaba más su posición económica, amaba más su estado, su estatus, por decirlo de alguna manera, que, que, ah, que parecía una buena persona, pero en el fondo no lo era. Entonces, eso lo puso triste y Jesús logró su propósito, hacerle ver a él su realidad. Y eso es lo más difícil que un ser humano, a veces un ser humano orgulloso, lo más difícil es que le digan cuál es su realidad, ¿verdad? Su realidad, que le digan que no es lo que él parece o lo que él piensa que es, ¿verdad? Y eso es bastante duro, o es un golpe fuerte para el ego, para uno mismo, ¿verdad? Aquí esta conversación quedó entre Jesús y él, ¿verdad? Pero Jesús pudo hacerle ver en la condición espiritual que él estaba, la condición donde él aparentemente, él ya había cumplido con todo lo que Dios pedía y él se sentía como en una posición de privilegio, porque dice, yo hago todo, el respeto a las personas y todo, pero todo era sin amor, sin amor al prójimo, porque aquí lo demostró, ¿verdad? Aquí lo demostró. Entonces Jesús dijo en el verso 23, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Jesús está hablando del rico, de su generación, de su cultura, porque sabía él que los ricos habían amasado su dinero o habían juntado su fortuna de cierta manera por ser prácticamente personas egoístas, ¿verdad? Personas que evitaban ayudar a los demás para acumular más y más, ¿verdad? Y pensaban de que esto, pues, los hacía ser buenas personas. Pensaban que el dinero hacía a la persona buena, pero en realidad el dinero puede ser un arma de dos filos, ¿verdad? Puede ser para tu mal o para el bien, o depende cómo lo uses, depende la mente que tú tengas, depende el corazón que tú tengas. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Cuando una persona tiene dinero, pero tiene un corazón egoísta, pues en vez de que sea una bendición para él, va a ser una maldición, ¿verdad? Y al revés, ¿verdad? Una persona tiene dinero y tiene un buen corazón, va a ser una bendición para él y para los demás, ¿verdad? Pero por eso Jesús le está planteando esta situación para que él se dé cuenta de su estado espiritual con Dios como estaba, ¿verdad? Así que Jesús dijo que era difícil para un rico egoísta. Él está hablando de un rico como este, ¿verdad? Que era egoísta, que no pensaba en los demás, solo pensaba en él. Dice, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, porque luego Jesús va a explicar que en el reino de los cielos los valores son diferentes, ¿verdad? Los valores son opuestos a los valores del mundo. Es donde nosotros tenemos que entender. Si vamos en el reino de los cielos con un corazón egoísta, no vamos a poder, no vamos a poder vivir en el reino de los cielos con un corazón egoísta. Por eso, y muchos hermanos, muchos piensan que están como este joven, ¿verdad? No, pues yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo me porto bien, no fumo, no tomo, ¿verdad? No hago esto, no, respeto aquí a mis trabajadores, a mis amigos. Y piensan pero todavía tiene un corazón egoísta, ¿verdad? Y el punto que está tratando aquí es el corazón egoísta, ¿verdad? El corazón que no quiere compartir con los demás. Porque en el reino de Dios, hermanos, ese es el centro del reino de Dios. Que el reino de Dios es un reino de un Dios dadivoso, de un Dios que no es para nada egoísta, es un Dios amoroso. Y eso es lo que va a explicar Jesús en la parábola que sigue. Entonces los discípulos cuando oyeron esto se asustaron porque pensaban que el reino de Jesús iba a ser igual al reino del mundo, ¿verdad? Pensaban que el mundo si usted conoce a la gente que trabaja en la política, pues se hacen ricos rápido. ¿Y por qué será? ¿Porque les pagan buen salario o porque hacen ahí sus negocios fuera de orden, ¿verdad? Ellos no piensan en el pobre, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los políticos, no puedo decir que todos, ¿verdad?
pero sabemos cómo se maneja el mundo, ¿verdad? El mundo, las empresas no quieren pagarle a sus trabajadores salarios a veces porque las leyes del país los obligan, pero si fuera por ellos, le pagarían lo menos posible a sus trabajadores, les darían los menos beneficios posibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón así es el corazón del hombre. El corazón del hombre está dañado por la avaricia, por la codicia, por la corrupción del pecado. Y eso es lo que Jesús va a explicar en el capítulo 20, de que él va a poner una parábola de que nuestro Dios no es para nada egoísta. Nuestro Dios es al contrario, es un jefe, es un patrón, ¿verdad? Lo va a poner así como un jefe, un patrón, que es amable, que es dadivoso, que se preocupa por el bienestar de los trabajadores. O sea, todo lo contrario a lo que es el mundo, ¿verdad? Y eso es lo que va a tratar de explicar Jesús, ¿verdad? En el capítulo 20. Y acuérdense que Jesús acaba de decir en el versículo 23, dice, les aseguro, dice Jesús, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? O en el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos. Capítulo 20, verso 1. Aquí va a explicar cómo es el reino de los cielos. Va a poner una ilustración para que veamos que en el reino de los cielos no es como en el mundo, ¿verdad? Aquí va a mostrar que este dueño no es un dueño avaricioso, ni codicioso, ni que abusa de la gente, de sus empleados, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Este es un hombre que se preocupa por el bienestar de las personas, ¿verdad? Y eso es totalmente lo contrario. Y si nosotros no tenemos esa manera de pensar, ¿no? Esa manera de ser, pues vamos a pensar que estamos en el reino de Dios, pero en realidad no estamos, ¿verdad? O nada más estamos ahí de observadores, pero no estamos teniendo el mismo corazón de Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante para que nosotros podamos entender que necesitamos nacer de nuevo en el reino de Dios. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. No te vas a poder ver con los ojos espirituales, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Y se le dice, no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Vas a estar ahí como cerca, pero no vas a poder entrar. No vas a poder vivirlo, ¿verdad? Es el punto. Entonces, cuando el capítulo 20 de Mateo, vamos a ver la parábola. Y la parábola va a ilustrar cómo es el reino de los cielos. No es como este joven rico, es todo lo contrario. Este joven rico tenía mucho dinero, pero era egoísta. Mientras que en el reino de Dios, nuestro Dios es un Dios rico, pero que comparte su riqueza, que compartes, lo hace por amor. A él sí le interesa el bienestar de la gente. Vamos a ver eso. Asimismo, dice el verso 1, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. O sea que este era un dueño de un campo donde habían plantas de uva, que luego se cosechaban las uvas y se hacía vino, ¿verdad? Y luego se vendía el vino. Y luego dice que acordó, el verso 2, acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. En esas épocas el salario era un denario. Un denario era, así se llamaba la moneda, ¿verdad? Denario, la décima parte de una moneda, ah, podríamos decir en términos de ahora, ¿verdad? Imaginémonos que un- la- el denario fueran $100, por decir, la décima parte de 1000, ¿verdad? Entonces, es como que hoy un trabajador le digan, el salario de un obrero es de $100. Eso quiere decir un denario, paga de un día de trabajo. Y los envió a su viñedo. Dice, ok, les dijo, vayan a trabajar que yo les voy a pagar. Y cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo, le dice.
Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo, dice. O sea que vio a las personas que estaban desocupadas y las mandó a su viñedo a trabajar. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró otros más que estaban sin trabajo. Ahora imagínense, una persona que todo el día ha estado buscando trabajo. Imagínense, a esa hora ya perdió las esperanzas de ganarse el salario de ese día, ¿verdad? En otras palabras, estas personas como que ya habían dado por perdido el día, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a comprar la comida para la casa? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Verdad? Si no habían ganado absolutamente nada en ese día. Entonces, aquí Jesús lo está llevando a situaciones algo extremas, ¿verdad? Porque generalmente esto no pasaba, hermanos. Generalmente se contrataban a la mañanita a los trabajadores y esos aseguraban su día, trabajaban hasta que se ponía el sol en la tarde, ya se les pagaba y se iban a su casa. Pero casi ninguna persona salía ya al mediodía a buscar porque sabían de que pues no iban a avanzar no iban a hacer gran cosa en el trabajo y mucho menos en la tarde. Imagínese usted todo eso. Pero aquí está mostrando un hombre, un propietario que le preocupa a la gente que no tiene trabajo, que le preocupa a la gente que necesita llevar un sustento a su hogar. Entonces, este hombre salía, no tanto porque necesitaba que esas personas le trabajaran, sino porque en su corazón se conmovía por esas personas que no tenían trabajo. Entonces, y vamos a ver al final que así es, dice así. ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Y luego dice, porque nadie nos ha contratado. Generalmente cuando se contrataban a las personas, a los trabajadores, en la mañana se buscaban a los más fuertes, a los más así, portachones, para que aguantaran el trabajo, para que pudieran rendir. A las personas que tenían algún defecto, si lo miraban ahí todo debilucho, si lo miraban ahí todo flaco, ¿verdad? Pues hasta se dudaba en contratarlos porque decía, no vaya a ser que se me muera ahí o se me desmaye, ¿verdad? Con el calor del día y el trabajo. A lo mejor no va a poder levantar las piedras, no va a poder hacer trabajo pesado. Entonces, generalmente las personas que tenían algún defecto físico casi nunca las contrataban. Las dejaban para de último, por si en realidad no había otra opción. Pero aquí vemos a este hombre que le preocupaba a esa gente, o sea, quería ayudarles. Entonces dice el verso 7, porque nadie nos ha contratado, contestaron. Y él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Imagínense, eran las 5 de la tarde, como siendo ya, no, ¿qué iban a ir a hacer estas personas? Pues prácticamente tal vez a barrer ahí lo poco o a recoger lo último, ¿verdad? En una hora no iban a poder hacer gran cosa. Versículo 8. Al atardecer, o sea, cuando ya eran casi las 6 de la tarde, el dueño del viñedo les ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. O sea, aquellos que llegaron a las 5 de la tarde iban a ser los primeros que se les iba a pagar. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. O sea que en lugar que les pagaran unos centavos, les pagaron todo lo que se pagaba por el día. O sea que no trabajaron poco, pero se les pagó como si hubieran trabajado todo el día. Y esto ya estaba premeditado por el dueño. Esto él ya tenía eso en mente desde que los contrató. Los contrató sabiendo de que no iban a cumplir el día de trabajo, pero este hombre, al ver la necesidad de ellos, tenía un corazón compasivo. Versículo 10. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Como diciendo, estos nada más trabajaron una hora y les pagaron
les pagaron todo el día. A nosotros que trabajamos todo el día, seguro que nos van a pagar tal vez 5 veces más. Tal vez pensaron, ¿verdad? Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, verso 11, comenzaron a murmurar o a hablar mal contra el propietario, aquel que los había contratado. Verso 12, estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron solo 1 hora, decían. Dijeron, ¿y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día? Verso 13, ahorita vamos a ver la respuesta del dueño, que en realidad representa a Dios. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete, le dice. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Le dice. ¿Te molesta que yo sea una buena persona? Le dice. Así que los últimos, dice, serán primeros y los primeros últimos. Esta es una frase judía que da a entender aquellos que se sienten muy inteligentes, a la final no van a ser tan inteligentes. Y aquellos a los que se les considera tontos, en realidad no van a ser tan tontos. Entonces, en otras palabras, está hablando de la manera de pensar, ¿verdad? Que a veces uno se piensa que es más listo, ¿verdad? Que es más inteligente que otros. Y precisamente es en esa astucia que el hombre tiene, el que el ser humano tiene, siempre buscando sacar provecho casi de todo a su favor. Jesús ya lo sabía, ¿verdad? Ya lo sabe. Dios ya sabe cómo es el ser humano. Y por eso le dicen, ¿saben qué? Ustedes ah, se la maliciaron mal, le dicen. Se la maliciaron mal, ¿verdad? Pensaron que ustedes sí iban a recibir más de lo que se contrataron, ¿verdad? Y no es así. Yo les pagué lo justo, dice ustedes, porque en eso acordamos, dice. Pero a otros tal vez no se lo ganaron, dice, pero yo se los quiero regalar. ¿Verdad? Es lo que estoy mostrando es mi buen corazón hacia ellos, mi buena, el buen deseo de querer ayudarles, ¿verdad? Porque son personas necesitadas que también necesitan comer, que necesitan trabajar para comer. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que en el reino de los cielos no se maneja igual que en el mundo, ¿verdad? Porque en el reino de los cielos tenemos un Dios que es compasivo, es un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, es un Dios que a veces lo que recibimos no lo merecemos, pero, pero viene de un corazón dadivoso que es el de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús está mostrando que en el reino de los cielos tenemos un Dios que no tiene un corazón egoísta, ¿verdad? Que no tiene un corazón egoísta, que tiene un corazón generoso, que quiere siempre ayudar al necesitado, que siempre quiere ayudar al pobre, ¿verdad? Que está pendiente de él, ¿verdad? Y que ese viñedo que él tiene lo usa como una manera para que él pueda mostrar su gracia, ¿verdad? Mostrar su favor a los demás. Entonces, la lección, hermanos, es de que en el mundo, aún en Israel, ¿verdad? Podemos ver que ese joven rico no tenía, decía creer en Dios, pero no conocía realmente a Dios. Porque la Biblia dice que el que no ama, no ama porque no conoce a Dios, ¿verdad? Y este hombre, pues lo que amaba era su dinero, ¿verdad? Dando a entender esto de que en el reino de Dios, hermanos, no es un reino donde reine el egoísmo, donde reine la ambición, donde reine la corrupción, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Es un reino donde el rey, el dueño en este caso de la viña, que es el pueblo mismo de Dios, o podríamos decir la iglesia, ¿verdad? Que está en el mundo, pues
se maneja de otra manera, ¿verdad? Y el que entra al reino de Dios, hermano, no puede tener un corazón egoísta. Simplemente no cabe, porque ahí no va a poder hacer sus, ¿cómo se dice? Sus trampas, sus chanchullos, sus chuecuras, ¿verdad? No lo va a poder hacer ahí. Entonces, y esa es la lección, ¿verdad? La lección de esta parábola. En esta parábola lo que da a entender es de que nosotros podemos confiar que en el reino de Dios nos va a ir bien, nos va a ir bien. No por lo que nosotros podamos hacer por el reino, sino porque el rey que tenemos es un rey dadivoso, generoso, que está dispuesto y tiene un corazón que bendice a los demás, ¿verdad? Entonces, esa es la lección, ¿verdad? De que los discípulos tenían que entender, de que ellos no se iban a administrar, ni iban a vivir en un reino como el reino del mundo, ¿verdad? Cómo se maneja el mundo, sino que en el reino de Dios es un reino de gracia, ¿verdad? De gracia. Y esto representa, ¿verdad? Representa, esta acción de esta parábola representa la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios donde todo ser humano recibe la salvación gratuitamente. La recibe no por su esfuerzo ni por su trabajo, sino la recibe porque Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Que nos regala a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que nos regala la vida eterna a través de solamente confiar en Él. Imagínense cuando estos trabajadores al mediodía los llamó el dueño del viñedo. ¿Qué habrán pensado? Bueno, a lo mejor este nada más nos va a dar medio denario porque es mediodía. Y luego los que los contrataron a las 3 de la tarde, quizá, bueno, a mí por 3 horas, ¿qué voy a recibir? Habrá pensado. A lo mejor no me va a alcanzar ni para comprar un kilo de tortillas, ¿verdad? O un paquete de pan, ¿verdad? Y tal vez el otro que contrataron a las 5 de la tarde habrá pensado, bueno, y a mí no me va a alcanzar ni para una botella de agua con lo que van a pagar. Claro, está usando términos literales, físicos, ¿verdad? Para ilustrar la gracia de Dios. Tal vez usted diga, bueno, pues yo no voy a poder ganarme la vida eterna porque ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Aquel hombre rico pensaba que se iba a ganar la vida eterna con sus acciones, pero no es así, ¿verdad? No es así. Entonces podemos ver una lección en el capítulo 20 de que nuestro Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Un Dios que nos ve nuestra necesidad y Él actúa en base a nuestra necesidad. Él nos da ese regalo de la salvación en Cristo Jesús. El que trabajó la salvación fue Cristo, no nosotros. Él se llevó el peso de todo el peso de la vida que se llevó aquí en la tierra. Él recibió el pago del pecado y nosotros no lo recibimos. Al contrario, nosotros fuimos perdonados por el trabajo de la obra de Jesús, ¿verdad? Y quiero que veamos un pasaje, hermanos, para que nosotros podamos ver. Segunda de Corintios 9, Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9 nos muestra el corazón dadivoso de Dios. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9 dice así. Le dice Pablo a los Corintios, recordándoles, en este capítulo 8, Pablo está hablando de que el cristiano debe ser generoso y debe de ayudar a sus hermanos. Bueno, no solo a sus hermanos, cualquier ser humano, ¿verdad? Le está hablando de la generosidad. Entonces, dice aquí el versículo 8:8 y 9. Dice Pablo a los Corintios, no es que les esté dando órdenes de que hay que ayudar o que hay que cooperar,
sino que quiero probar la sinceridad de su amor. Dice. A ver si realmente ahora son personas que realmente conocen el amor. Y si lo conocen, practíquenlo, dice, en comparación con la dedicación de los demás. Dice. Verso 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, ahí está la comparación con aquel joven rico que le dolió desprenderse o no quería desprenderse de su riqueza. Aquí vemos a un Señor Jesucristo que es todo lo contrario. ¿No? Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, dice, por causa de ustedes, dice, se hizo pobre, para que mediante su pobreza, o sea, al desprenderse de su riqueza, quiere decir de su perfección, ustedes llegaran a ser ricos, llegaran a ser ricos espiritualmente, está hablando, porque la perfección de Jesús, Él nos la regala para que nosotros podamos presentarnos perfectos delante del Padre, ¿verdad? Y podamos ser aceptados. Así que no está hablando de una riqueza física, está hablando de una riqueza espiritual. Y vamos a ver, vamos a ver Efesios 2, porque estamos viendo cómo es la gracia de Dios, ¿verdad? Que está ilustrada en esa parábola de los trabajadores de la viña. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver desde el 4. Efesios 2 del 4 hasta el 9. Dice así, Efesios 2 del 4 en adelante. Dice, pero Dios, dice, ahí vuelve a mencionar la riqueza, que es rico, dice. Pero aquí no está hablando de riqueza material, ¿verdad? Que tiene millones en el banco. No estoy hablando de millones en el banco, sino dice que es rico en misericordia. La riqueza de Dios es su misericordia, su compasión. Misericordia quiere decir, viene de la palabra miseria y cardia, que es corazón. O sea que cuando Dios ve la miseria del ser humano, se le conmueve el corazón. Es cuando usted ve a una persona que está en una condición terrible, ¿verdad? De pobreza, pues a veces usted quisiera ayudarle, ¿verdad? Porque esa es la misericordia, cuando el corazón se compadece, siente algo por querer ayudarlo, ¿verdad? Y dice que Dios es rico en eso, en un corazón que se conmueve. Por su gran amor, dice, por nosotros. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos, dice, muertos en pecados. Aquí está hablando de una condición pecadora, de muerte. Luego dice, por gracia ustedes han sido salvados. La palabra gracia quiere decir un favor que no se merece, ¿verdad? O que no se ha ganado, sino que es algo que nace de un corazón dadivoso. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. En otras palabras, que nos ha puesto en una posición de realeza, de grandeza, ¿verdad? Sin ganárnoslo nosotros. Verso 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza, ahí está otra vez la riqueza de su gracia. Acuérdense que la riqueza de Dios es amor, misericordia, compasión, que por su bondad, dice, derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Este pasaje muchas veces se entiende cuando dice, yo necesito tener fe para que Dios me salve, ¿verdad? Para que yo la reciba. Pero no está hablando de la fe nuestra, está hablando de la fe de Jesús. Que Jesús tuvo la fe suficiente y la confianza suficiente en el Padre que lo iba a sostener aquí en el mundo
para que Él pudiera lograr su cometido, salvar a la humanidad. Aquí está hablando de la fe de Jesús como ser humano al venir al mundo. Dice, por la fe de Él somos salvos, no la nuestra. O sea que nosotros fuimos salvados antes de que nosotros tuviéramos fe en Jesús. Porque nosotros tenemos la fe en la obra de Jesús, pero la obra de Jesús ya está hecha, ¿verdad? Entonces, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe o la fidelidad que Jesús tuvo al Padre de lograr la salvación, pagar por nosotros. Y luego dice, esto no procede de ustedes, dice, sino que es el regalo de Dios. Cristo es el regalo de Dios. Cristo proveyó, Dios proveyó a su Hijo para que Él lo hiciera en nuestro lugar, fuera perfecto en nuestro lugar, porque nosotros no teníamos cómo lograrlo. Estábamos muertos en pecados, imagínense. No teníamos nada, nada bueno que dar. Y luego dice, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Ahí está. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, para que ahora que ya somos esa nueva creación, podamos vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos, con un amor, con un corazón no egoísta, sino un corazón amoroso, ¿verdad? Que se compadece de los demás. Las cuales Dios, dice, esas buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica, dice. En otras palabras, que en el reino de Dios, hermanos. Por eso él dice, los ricos de este mundo es muy difícil que puedan entrar al reino de Dios, porque no tienen la capacidad de ver lo que es el reino de Dios, ni entrar por su corazón egoísta. Están centrados en ellos mismos. Pero el corazón de Dios, el corazón de Jesús, el corazón del dueño del viñedo, pues ya vimos que es un corazón que no es para nada egoísta, sino es dadivoso, generoso. Y lo hermoso es de que nosotros siempre vamos a recibir de parte de Dios la ayuda que necesitamos. Dios nunca se va a limitar en ayudarnos. Y eso es vivir en el reino de Dios, aprender de Dios para luego también nosotros poderlo compartir, ¿verdad? Tengamos un corazón dadivoso, un corazón generoso, un corazón que no tenga egoísmo, sino al contrario, que tenga el deseo siempre de mostrarle a las demás personas que nosotros somos hijos de Dios porque nos parecemos a Dios en su amor y en su generosidad. Buena esa es la lección de la parábola de hoy, ¿verdad? No sé qué pudieron captar, pudieron entender, ¿verdad? Me gustaría escuchar sus comentarios, a, a ver qué tan lejos estamos o qué más nos falta, como dijo aquel joven rico. ¿Qué me falta? Casi nada le faltaba, ¿verdad? Tener amor. Eso es dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y aún angélicas, ¿verdad? Que está hablando exageradamente, ¿verdad? Porque no, nadie puede hablar lenguas angélicas, nada más los ángeles. Dice, si yo pudiera hablar lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, dice, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve que yo tenga tantas? Está hablando supuestamente, ¿verdad? Está hablando de algo supuesto, ¿verdad? No es que así sea. Dice, si yo repartiera mi riqueza, mis dones a los demás y no tengo amor, dice, pues ¿de qué me sirve, verdad? Si el amor es lo que mueve las cosas, es lo que mueve el corazón de Dios, el amor. Entonces, el amor es el que mueve el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios se mueve por amor. Y si nosotros no lo entendemos, vamos a poder estar en la iglesia, pero no en el reino de Dios. Es el punto, ¿verdad? Uno puede estar en una iglesia y ser egoísta. Y si, al menos de que el Espíritu Santo llegue y le transforme su corazón. Y el fruto del Espíritu es el amor, ¿verdad? El primero que dice es el amor.
Bueno, hermanos, pues ese es el mensaje, ¿verdad? De la parábola. El reino de los cielos no es un reino egoísta, sino es un reino de amor. Y el rey que tenemos es amoroso. Y nos lo ha demostrado. Y nos lo sigue demostrando día a día. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a esperar sus comentarios. Si alguien quiere comentar, pues necesita abrir su micrófono. Vamos a dejar aquí la grabación y después de la que apague la grabación, me quedo aquí con ustedes para que ustedes comenten qué entendieron, qué aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó de la parábola, de la enseñanza, a ver qué podemos, en qué podemos avanzar. Vamos a terminar la grabación y nos quedamos ahí. Bendiciones.